es mostrarle un resumen de ese trabajo que venimos haciendo y contarle un poquito de la historia sobre este trabajo. Y luego tratar de ver algo que tiene que ver con brechas del rendimiento, tanto a nivel de cultivo individual, que por ahí es digamos, un poco más de lo que está más difundido tal vez en el medio, y después verlo a nivel de sistema productivo, que realmente me parece es donde nosotros desde Chakra y Apreside estamos trabajando y tratando de difundir un poco la idea de la importancia de ver a nuestro sistema completo, ¿no? Y no solamente a cada cultivo individual. Bueno, como les decía, la chacra nuestra, o el grupo de trabajo, está en un corredor que va entre la ruta 7 y la ruta 5 principalmente, desde el sur del partido de Chacabuco, acá por Rawson, hasta General Viamonte. Ahí tenemos una amplia distribución, ahí son originalmente más de 13 miembros, eran 13 miembros, no más de 13 miembros, los que empezaron con este proyecto, un proyecto que tomó el impulso a través de algo que intento graficárselo acá un poco, ¿no? Esto es el rendimiento en kilogramos por hectárea de los principales cultivos que producimos en el área agrícola en nuestra zona. El maíz ahí por arriba en amarillo, el trigo está en azul y la soja, como ven, desde los 70 más o menos a la actualidad, la verdad que el incremento de todos los cultivos en rendimiento ha sido más que marcado y elevado, ¿no? Hemos ido siguiendo, y tal vez de manera mayor que el resto del mundo, los incrementos por unidad de superficie. Pero ¿qué pasó en los últimos 10 años? Y esto que les muestro es el promedio para los partidarios de Alberti, Bragado, Chivilcoy y General Viamonte, donde están los toldos. Y seguramente el Chacabuco acá no escapa de esta curva, porque la verdad que lo hemos analizado en muchísimas situaciones, pero en los últimos 10 años hemos visto un estancamiento en los rendimientos de los cultivos. Por lo tanto, este grupo de productores se preguntó por qué era que pasaba esto, y ahí se acerca a Presid para tratar a través del sistema Chakra de generar un proyecto que responda a esto. Entonces, acá surge el tema de la brecha productiva, que después voy a tratar de definirse un poco mejor, pero rápidamente tiene que ver entre cuánto podemos, la diferencia que entre lo que podríamos llegar a alcanzar como rendimiento contra lo que estamos alcanzando actualmente. Entonces se preguntaban si sus sistemas productivos había una brecha que sea importante o no, porque tal vez estaban muy cerca del máximo potencial que podían tener y no era para preocuparse. Y si había esa brecha, ¿cuánto podía ser en cada uno de los ambientes que producían? Y por supuesto la pregunta es, si está esa brecha, ¿a qué se debe? Y eso es un poco lo que en resumen voy a tratar de pasarles hoy, de comentarles hoy. Otras preguntas que tenían y que promovieron el proyecto son cómo podemos estabilizar nuestros sistemas productivos. Y una cosa que a usted le debe pasar siempre, por ahí se comparan con un vecino, con alguno que está en la zona y dicen, ¿qué tienen los campos de esta gente que rinde más que los míos? O al revés, capaz que el vecino se pregunta a ustedes. Tratar de identificar un poco cuáles son los motivos por el que en una misma zona, con ambientes muy similares, hay campos que tienen rendimientos que son mucho mayores que los otros. Entonces, como les decía antes, bajo este esquema un poco teórico, se los voy a tratar de comentar rápidamente, empezamos a generar este proyecto y a analizar información del grupo. A ver, ¿qué se entiende por brecha productiva? Para tratar de ser breve y claro, hay un rendimiento potencial al cual, cuando yo siembro un determinado día, un determinado genotipo, las condiciones de temperatura, radiación y los fotoperiodos, o sea, la duración de los días, condicionan a mi cultivo, le ponen un techo. Ese rendimiento potencial no tiene ningún tipo de limitante más que la que yo le impuse al elegir ese genotipo y esa fecha de siembra, y después el resto es el ambiente el que me determina. Pero luego hay un rendimiento potencial en secano, que se dice que ya es la situación más común que tenemos nosotros, como en esta zona, que es cuando vemos cuánto es el máximo que podemos alcanzar cuando ya el agua puede llegar a ser una limitante. Y generalmente eso ocurre, y ustedes lo saben bien. Por más que se lo esté diciendo estos últimos años que tenemos tantos excedentes hídricos, la verdad que igualmente estos años, y esta última campaña fue muy marcada en algunos casos, después lo podemos discutir, hubo limitantes por agua. Y muchas veces por exceso, lamentablemente también, ¿no? Pero bueno. Luego hay
se define como un rendimiento alcanzable o objetivo, que acá lo ponemos como un rendimiento medio objetivo, que es lo que en general uno puede apuntar como productor, haciendo lo mejor posible, tomando las mejores estrategias de manejo, uno puede llegar acá, porque siempre va a tener algún tipo de limitante de agua y o nutrientes en general. Por lo tanto, y eso se define internacionalmente, la literatura lo define como que eso es el 85% del máximo. O sea, el máximo que uno podría tener, con manejo podría llegar al 85%, ese 15% de diferencia que hay, ¿cómo hago para lograrlo? Bueno, con un poquito de suerte. Justo ese año se dieron las condiciones determinadas que hicieron que pueda llegar al máximo potencial, cosa que lamentablemente no nos ocurre muy seguido, pero bueno, por lo tanto se define como un rendimiento alcanzable u objetivo, como bien le pongo ahí. Y después está el rendimiento medio que llamamos, que es el promedio de rendimiento que tenemos nosotros en nuestro campo, ¿no? Cuando sobre todo por ahí tenemos un lote que rinde muy bien, otro más o menos, otro que rindió mal ese año. Bueno, ese rendimiento medio, que es realmente el alcanzable por el productor, es el que está expuesto también a muchas cosas como las adversidades bióticas y abióticas, ¿no? Enfermedades, granizo, puede ser viento, cualquier evento que ocurra que venga a bajarme. Entonces partimos de un rendimiento potencial que suele ser bastante elevado y terminamos logrando algo que es bastante menor. La diferencia entre estas dos situaciones, el rendimiento medio objetivo que podemos tener y el rendimiento medio real que tenemos, es la brecha de rendimiento explotable. O sea, es donde nosotros podemos trabajar para mejorar nuestros rendimientos actuales. Y un poco la idea de esta charla es contarles lo que hemos logrado identificar hasta el momento. Muchas de esas cosas les van a sonar a ustedes como una verdad de pedregullo, podríamos decir algo obvio, pero lamentablemente son situaciones que cuando nos ponemos a hablar, sí, es obvio, no sé, me falta fertilizante, me falta algo, pero bueno, la idea era tratar de caracterizarlo e identificar cuáles pueden ser las más importantes. ¿Y cómo lo hicimos? Esto generalmente se trabaja en todo el mundo, muchas universidades, institutos de ciencia y demás, lo trabajan mucho con modelos de simulación. Un modelo que intenta replicar la realidad y por lo tanto pueden caracterizar cuánto sería el rinde si no hubiese limitado ni el agua ni los nutrientes, cuánto si me falta alguno de esos compuestos, cuánto si además me toma alguna plaga de cultivo. Pero nosotros creíamos que para caracterizar la problemática que teníamos en el grupo, eso no iba a servir mucho, porque lo que nos interesa es la realidad que ustedes viven día a día, si se quiere, cuando van y se enfrentan en sus lotes. Por lo tanto, tomamos otra metodología que existe. En realidad me estoy saltando una, pero hay otra que es bastante común, que es tratar de hacer experimentos o ensayos a campo, en donde tratamos de suplir todas las cuestiones, las deficiencias que puede tener un cultivo. Tratamos de elegir la mejor variedad con una nutrición, no sé, que sea en exceso muchas veces, una protección que por más que los costos se me vayan muy alto no importa, porque yo lo que quiero ver hasta cuánto puede llegar ese rinde. Eso es otra manera de estimar la brecha. Pero de vuelta, eso de hecho lo trabajamos algo y por ahí les voy a mostrar algún dato, lo estuvimos trabajando en el grupo, pero lo que nos interesaba era ver bien en los lotes de producción cómo lo podíamos hacer. Y eso lo llevo a esta figura y les traigo un ejemplo ahí de soja de primera, de cómo hicimos el análisis. Lo que estuve bastante tiempo molestando a los productores, que es bastante difícil, ustedes me lo dirán, es conseguir datos de los lotes. Sobre todo se los pido, sí, te los paso, no me los pasaban nunca, tuvimos bastante tiempo. Siempre se lo recuerdo a los chicos del grupo porque cuando puedo, para que la próxima vez se los pida no les voy a pasar vergüenza, por lo menos. Como recién Agus retaba a algunos para que se vengan a sentar, ¿no? Algo por ahí. Así que bueno. Nada, bueno, pero lo que hicimos, yo le pedí información de sus lotes, principalmente qué tipo de ambiente estaban, qué rendimiento había alcanzado ese cultivo, qué cultivo antecesor había tenido, qué fecha de siembra, qué densidad, nada, información agronómica que podíamos tratar de procesar. En el caso acá de la soja, 1.263 casos pudimos analizar, lotes, de los últimos 8 años aproximadamente. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Ordenamos todos los rendimientos de menor a mayor y describimos algunos de esos umbrales que les mostraba antes. Tenemos el rendimiento máximo que se puede alcanzar, en este caso era cerca de 6.000 kilos, perdón, ahí tengo los datos. Entonces el objetivo en cuánto iba a estar aproximadamente en el percentil 85, son unos casi 4.500 kilos, y la media del grupo está en casi 3.700 kilos. Esa diferencia es la brecha. Por lo tanto, nos dice que hay cerca de un 20% de potencial mejora en los rendimientos por cuestiones que tienen que ver con el manejo y no solamente con el ambiente.
Esto un poco como les decía, les voy a mostrar algo de trigo, de soja de primera y de segunda y de maíz, la cantidad de casos que fuimos analizando. Para que tengan idea, no sé, en el caso de la soja, analizamos una superficie anual de un promedio que es cerca de, creo, de las 12.000 hectáreas, en total 80.000 hectáreas, o sea que es algo que puede ser bastante representativo para la zona o este tipo de productores, por lo menos, ¿no? Por supuesto, los otros cultivos, y sobre todo en los últimos 10 años, saben que se hizo bastante menos que soja, así que teníamos menos casos. Pero bueno, ahí tiene un poco la lista de las cosas que yo le pedía para tratar de analizarlo. Entonces ahora voy a ir cultivo por cultivo y voy a tratar de ir medio, si se quiere, rápido por el tema del tiempo. Recién me pedía a Agus si podíamos acortar un poquito. De última, después podemos retomar en la ronda de preguntas alguna cosa puntual si quieren. Como casi todo este tipo de análisis que puedan ver, análisis de campaña, que muchas veces por ahí los chicos de la regional presentan y demás, tengan en cuenta que entre el 70 y 80% de la variabilidad que puede mostrarse entre los lotes tiene que ver con el ambiente. Eso. Y eso tiene que ver en una relación entre la campaña climática y el ambiente edáfico, principalmente. O sea que nosotros podemos trabajar sobre un 20, un 30% con suerte, que son las cuestiones de manejo, que son las más directas, que a su vez indirectamente muchas veces influyen sobre el clima, que va a estar puesto el cultivo, pero bueno, es más largo de discutir. Entonces les muestro brechas en trigo que pudimos caracterizar con el grupo. Acuérdense, eran casi 300 casos, 200 largos, no me acuerdo ahora el número. Vimos que en promedio el grupo estaba trabajando alrededor de los 4.900 kilos, casi 5.000, y por lo tanto podría tener como objetivo elevar el rendimiento a cerca de 5.600 kilos. Un incremento en principio de un poco más del 10% del rendimiento. Esto parece algo bastante lograble en principio, ¿no? Subir 700 kilos, pero piensen el promedio de esa cantidad de lotes, son más de 2.000 o 3.000 hectáreas. No es fácil el trabajo, pero parece algo bastante lógico de poder hacerlo. Ahora el tema es dónde trabajar. Y como les decía, hoy principalmente trabajamos sobre estas variables: el cultivo antecesor, la fecha de siembra, las variedades y la nutrición. ¿Por qué no trabajamos mucho en protección, control de malezas y demás? La verdad, porque hay tantas estrategias y faltantes de información también de cada lote, cómo se manejó. Y sobre todo, lo más importante es que no tenemos datos abundantes, por lo menos, en el grupo no teníamos, de, no sé, por ejemplo, incidencia de roya amarilla, como para decir, ¿no? O sea, valores de referencia de lo que estamos midiendo. Eso dificultaba, entonces lo dejamos de lado. Y todo lo que tiene que ver con ese último escaloncito, que tiene que ver con la protección, manejo de malezas, generalmente lo estamos trabajando aparte, digamos, de esta línea de trabajo, con ensayos puntuales acerca de eso, trabajando con empresas y expertos de cada uno de sus temas. En el caso del trigo, algo que muchos deben saber, ¿no? Pero el mejor antecesor que tenemos tiene que ver es soja de primera, y el 74% de los lotes que vienen de trigo vienen de soja de primera. Es un buen indicador, ¿no? De que por ahí se está haciendo bastante bien la rotación, porque cuando pensamos en cultivo antecesor es estar pensando en rotación, básicamente. Que fui rotando el cultivo, lo fui cambiando. No, acá no está muy metido el concepto de la diversidad de la rotación, que por ahí un poquito más adelante me gustaría que lo charlemos. Fíjense que solamente menos de un 10% de los lotes viene de trigo y ya venía de trigo. Y eso saben los problemas que traían, y ahí los muchachos de la publicidad también nos hablaban de enfermedades que podemos atraer y demás. En el caso del trigo, fechas de siembra, es fundamental en nuestra zona y en toda la zona. Mientras más temprano sembramos, en general más rinde el trigo, y eso no hay con qué darle. ¿Por qué? Porque el periodo crítico ocurre en mejores condiciones, básicamente. Tenemos situaciones de un periodo crítico un poco más fresco, y si nos acompaña la radiación, un buen cociente fototermal. Esto, en principio, las fechas de 1 de junio, segunda quincena de junio son las que maximizan el rendimiento en trigo. En cuanto a variedades, fíjense que les traigo un ejemplo de dos variedades que son medias viejitas ahora, pero está Baguette 11 y 601. Dentro de ese pack de años que teníamos analizando eran los que predominaban. Había otras variedades, por supuesto. Pero fíjense que solo modernizando la variedad podíamos incrementar fuertemente el rendimiento. Y esto ustedes lo saben bien, ahora hay variedades nuevas. Le voy a hacer el chivo a mi amigo que anda por ahí, de Don Mario, que el algarrobo, por ejemplo, superó al 601, o tiene un rinde parecido, pero con mejor tolerancia a alguna enfermedad como la roya del tallo. Por ahí no tanto la amarilla. Lo hundí un poco a mi amigo ahora.
Pero después venía el tema de la nutrición también. Tranquilo, hermano. Cuando hable de soja ni te cuento el maquete hoy. Así me trataba cuando estudiábamos en la facultad, por eso. Pero bueno. Se copiaba de mí en todos los exámenes. Como decía, volviendo a esto, a la nutrición. Lo que observamos en el grupo, la verdad que estaban manejando el grueso de los lotes entre 150 a 170 kilos de nitrógeno objetivo disponible entre lo del suelo y lo que fertilizaban. Y eso nos parecía que realmente está maximizando los rendimientos. Es una buena dosis objetivo, un buen nivel de disponibilidad de nitrógeno objetivo. Pero lo que sí notamos fuertemente son problemas de calidad, por eso lo veíamos. Entonces ahora nos planteamos, bueno, parece ser que la disponibilidad es buena, pero ¿qué hacemos con la calidad? ¿Cómo hacemos para mejorarla? Y entonces ahora estamos trabajando fuertemente en una serie de ensayos paralelos. Esto nos permitió disparar muchas líneas de ensayos nuevas en particionar las dosis, por ejemplo. Sabemos que si particionamos la dosis tal vez un 60-40 o 70-30, llevando esa segunda aplicación más cerca de la engañazón, mejoramos fuertemente la calidad, o se mejora la calidad. Y también estamos empezando a trabajar con modelos o herramientas que nos permitan predecir si un cultivo de trigo está limitado por nitrógeno en el llenado y poder hacer una aplicación de foliar cerca de floración junto con algún fungicida para ahorrar un poco del costo y mejorar la calidad. Así que, como les decía, en trigo, el cultivo antecesor, la fecha de siembra son muy importantes. Las variedades que hay, ahí, la verdad que el panorama de variedades de trigo, ustedes lo saben bien, pero hay más de 70 variedades disponibles en el mercado. Hay algunas que son muy buenas y que la verdad se destacan del resto. Hay que buscarle siempre la mejor combinación para esas fechas de siembra temprana. El trigo en general, en esta zona casi no hay lote que no llega con una soja de segunda. Y en soja de segunda nos dio un rinde medio de 2.500 kilos. Y si llegáramos ese rendimiento promedio a 3.000 tendríamos que estar muy contentos. Por lo tanto nos faltan algo de 500 kilos. Es casi un 20%. No es poco en una soja de segunda. Ahora, me dirán, este objetivo bastante bajo. En los últimos años la verdad que habrán visto muchos lotes de 3.800, 4.000, 4.000 y pico de kilos. Y ustedes tienen un poquito mejor de condiciones que nosotros, aunque parezca mentira. Pero sí, esto es el promedio de 8 años, ¿no? O sea, tenemos años buenos, años malos, años intermedios, que por eso nos llevan a esos objetivos que tal vez no sean lo que uno dice, pero si yo llego tranquilo 3.000 kilos. ¿Qué es lo que vimos? Cultivo antecesor por un lado. Esto es algo que se viene mostrando bastante, hay muchos trabajos también del grupo CREA de acá de zona norte de Buenos Aires. La arveja es mucho mejor antecesor que las gramíneas para la soja de segunda. Pero básicamente, ¿por qué? Porque la podemos cosechar antes y le podemos sembrar antes la soja de segunda. Nosotros estimamos que entre sembrar la primera decena de días de diciembre a la última, perdemos casi 30 kilos de soja por día de atraso en la fecha de siembra. Y esto no les parezca extraño, en el sur es peor. En el sur hay unos trabajos bastante, ahora voy a decir viejos, pero deben tener 10 años, del grupo de Pablo Calviño de allá del sur, que muestran hasta 50 kilos de pérdida por día. Entonces la fecha de siembra es determinante la soja de segunda. El tema de las variedades, veíamos, estos son los grupos de madurez que se están usando en nuestro grupo, veíamos que las 4 cortas, 4 medias son las que mejor funcionaban. Sin embargo, había una buena proporción que estaban con grupos más cortos, que por ahí perdíamos rendimiento y en algunos casos hasta se iban por el otro lado del árbol. Y otra cosa es la nutrición en soja de segunda. La verdad que el grueso de los productores, y ustedes me imagino, lo deben hacer, nadie fertiliza la soja de segunda, fertiliza el trigo, pensando con suerte en reponer lo que van a extraer los dos cultivos, sobre todo con fósforo. Y nosotros venimos haciendo esto ya a nivel de ensayos, venimos manejando lo que es la tecnología del productor, que es más o menos eso que les decía, nunca fertilizar una soja de segunda, contra una tecnología ajustada que tiene que ver con apuntar a rindes un poco más elevados y principalmente cambiamos la nutrición del cultivo. Son 18 datos de los últimos 3 años, un promedio de 200 kilos más nos dio fertilizar con 40-50 kilos de MAP en la siembra de la soja de segunda. Eso obviamente la respuesta, solamente creo que hay, digamos los puntos que caen sobre la línea es que el rinde fue igual, los que están por arriba son que la tecnología esta fertilizando fue mayor.
Las máximas diferencias que vimos fueron 900 kilos. Las mínimas a veces dio hasta al revés. ¿A qué está vinculado eso? A los niveles de fósforo naturales que tiene el suelo. Los suelos más chacareados, con menos niveles de fósforo, son los que más respuesta tuvieron. No es ninguna novedad, pero esto, me acuerdo cuando lo vimos por primera vez hace 2 años, a nadie se le ocurría aceptarlo. De decir, no, yo igual no fertilizo dentro del grupo. Actualmente, ya casi todos los productores tienen algunos lotes que están probando o que lo han probado, fertilizando y le está dando buen resultado. A partir de eso, también, como le decía, vamos viendo estas cuestiones y nos vamos preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra productividad? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para maximizar el doble cultivo? Y claramente vimos dos cosas ahí. Uno, por un lado, la nutrición, pero lo que pegaba más fuerte era la fecha de siembra. Entonces le pedimos ya en los últimos 2 años, en el grupo, les empecé a molestar nuevamente con los datos, que le dije, chicos, regístrenme el cultivar que pusieron en la fecha de siembra, cuánto rindió, y después cuándo pudieron sembrar la soja y cuánto rindió. ¿Está? Y juntamos información. 60 lotes. El año pasado fue esto. Fíjense, estas combinaciones son, dice largo, pero es en realidad intermedio largo, más del grupo ahí de 601 y de Algarrobo. Intermedios cortos, como un SI 300 en la mayoría de los casos, y los cortos, ya Seibo, Fuste, de los últimos que hay, 501, algún Proteo y demás. ¿Cómo hacemos para maximizar? Fíjense que cuando nosotros, esto va de la mano de hacer rendir más el trigo, obviamente, primeras semanas de junio es cuando más rinde el trigo, y a su vez también, esto que tienen acá arriba son las fechas en las que promedio que se pudieron sembrar todos esos lotes de segunda. Fíjense que cuando nos pasamos a julio, en todos los casos, siempre nos cae el rendimiento total de la combinación de trigo-soja. Medio que no importa si siembra un largo, un intermedio, un corto en este caso, habrá que ver después, hay un detalle un poquito más puntual para cada uno, hay alguna combinación mejor, pero si me paso a julio ya estoy medio del horno, porque me paso a sembrar la soja de segunda muy tarde. Después de la segunda quincena de diciembre, entonces ya ahí comprometo el rendimiento de la soja y ya vengo de un rinde de trigo algo menor. Así que la mejor combinación es sembrar temprano. Esto lo hicimos viendo trigo. Sabemos que hay otras alternativas. Una manera de adelantar un poquito sería con la cebada y como vimos hoy, con la arveja mucho mejor. Ahora, después, cada una de esas alternativas tiene sus problemas y el principal que tiene para ustedes es la comercialización. Así que, si quieren, después lo podemos discutir. Soja de primera. Este es un poco el caso que les había mostrado hoy, que eran más de 1.300 lotes. Los rendimientos estaban en 3.500 kilos aproximadamente, medios. Y nos podríamos plantear como objetivo incrementar un 20% para llegar a esos 4.200. Esto de la variabilidad, acuérdense que es el promedio de 8 años. Hay años buenos y malos. Sobre todo, ¿qué trabajar? Cultivo antecesor. Cuando yo tengo una rotación más o menos buena, sé que vengo de un maíz o un sorgo, ya salgo con 300 kilos de diferencia en promedio. Las fechas de siembra. Una cuestión que acá trabajamos mucho fue diferenciar ambientes de alto y de medio potencial. Vimos que muchas veces diferentes tipos de suelos se comportaban muy parecidos, por lo menos en la situación media, como pueden ser argidoles típicos sin demasiadas limitantes de anegamiento, digamos, y apludoles típicos se comportan muy parecidos, y por el otro lado están suelos más arenosos o con alguna limitación en profundidad, como algún tapto o algo por el estilo. Lo que vimos que las fechas tempranas nos maximizaban los rendimientos en los dos ambientes, pero que algo que es muy lógico que pase, en los ambientes de alto potencial, el 95% de los casos se daba en esas fechas que maximizan el rinde, pero en los ambientes de medio potencial solamente la mitad. Y eso obviamente cuando te pones a hablar con los productores, ¿qué es lo que pasa? Priorizan los buenos lotes para sembrar primero y después. Entonces después hay que empezar a trabajar con los grupos que utilizar cuando voy a hacer fechas que son más tardías. Eso es un poco lo que intenta representar esto. Tenemos fechas de siembra tempranas y tardías, ambientes de alto y de medio potencial en este sentido. Y esto es la proporción de esos grupos que se están utilizando. No sé si se llega a ver, capaz que en este que es más grande, pero son desde 3 medios, 3 largos, 4 cortos, 4 medios y lo que son 4, 9 a 5 ya. Nada. Veíamos que buena parte en los ambientes de alto potencial no solamente los sembrábamos en buena fecha, sino que
Teníamos acá más del 50%, ya un poquito más todavía, cerca del 80%, con grupos que se comportaban muy bien en esas fechas. El desafío por ahí sería en los mejores lotes tratar de pasar algunos grupos un poco más cortos para aprovechar ese potencial. Pero se veía que en ese caso estaba bastante bien. No así lo que pasaba en los ambientes de media potencialidad. Por elección íbamos a sembrar más tarde, pero no estábamos cambiando la variedad. Y eso se veía muy claro, sobre todo en las fechas tardías, donde se usan muchas variedades que son de 3 largos a 4 cortos, cuando habría que utilizar e ir allá a grupos de 4 medios seguramente. También esto nos llevó a trabajar en conjunto desde el año pasado. Convocamos a varios semilleros para hacer una red dentro del grupo. Hicimos 4 sitios, 2 de alto potencial y 2 de medio, para tratar de responder los problemas que teníamos ahí. En los de alto potencial veíamos que las cosas las hacíamos bastante bien, pero tal vez no teníamos mucha renovación de variedades. Entonces le propusimos a los semilleros, denme 1 o 2 variedades que vos creas que van a superar a nuestro testigo. Nuestro testigo en general era 4212, 4213, 14, alguna de esas de Don Mario. Y fíjense que estos son el promedio de 2 sitios de alto potencial. Este era nuestro testigo. Todo lo que nos propusieron los semilleros, la verdad que anduvo muy bien. Estamos viendo, y ahora, claro, todos los productores estuvieron viendo esto. No, bueno, el año que viene tenemos que cambiar de variedades. Y en los ambientes de media productividad, ahí estuvimos discutiendo un rato con los chicos de los semilleros, pero nosotros lo que queríamos era fechas que eran de mediados de noviembre hacia fines, porque son en las fechas que nosotros terminamos sembrando esos ambientes. De nada nos servía probar las variedades en fechas tempranas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos que lo vamos a sembrar tarde. Y de vuelta, acá pusimos algún testigo más porque pusimos un 4 corto y un 4 medio. Y de vuelta, varias de las alternativas que nos propusieron lo superaron. Por lo tanto, nada, es una manera también de ir retroalimentando un poco la información dentro del grupo y después difundirla con ustedes, por ejemplo, de poder ir avanzando en esto. Voy a tratar de pasar más rápido entonces. Y de vuelta el tema de la nutrición, ya se lo había mostrado antes. Esto es el balance aparente de fósforo. Es cuánto fósforo extraigo con un cultivo y cuánto estoy aplicando. Ambientes de alta productividad y de media productividad. Negativo. Esto cuando lo hacíamos en trigo daba negativo. Y cuando lo hacíamos en soja segunda da negativo porque no aplicamos nada. Así que venimos, esto lo saben bien ustedes, pero venimos, el tema era ponerle un número, cuantificarlo. Maíz, temprano. Estamos en 9.000 kilos de promedio, queremos apuntar a más de 11.000. Esto es maíz temprano, todos los ambientes, ¿no? Obviamente. Nada, tenemos 2.300 kilos por delante. Parece mucho más que el otro, pero bueno, hasta porcentualmente es más, ¿no? Claramente. En tardío estamos en 8.000, queremos apuntar a 10.000 kilos. También tenemos que incrementar un 25%. ¿Cómo lo hacemos? Cultivo antecesor, fíjense, cuando nosotros hacemos un maíz que viene de un doble cultivo, sea en ambientes de temprano, de tardío, salimos con 1.200 o 1.800 kilos más que cuando venimos de soja de primera. La rotación es clave, o sea, pasar de un cultivo al otro. Obviamente el grueso viene de acá. ¿Por qué? Porque muchos hacían soja y más soja. Cuando pasaban de vez en cuando, cada 2 años maíz, teníamos esta cuestión. Esto mucho tiene que ver con el uso del agua que tienen los cultivos, principalmente el maíz. Tanto sea que mejora todo el rastrojo de trigo, mejora la infiltración durante el periodo de barbecho, como también durante la infiltración durante el mismo el ciclo del cultivo de maíz. Las fechas de siembra, veíamos por este lado los tardíos, no veíamos muchas diferencias, por ahí dependiendo del ambiente, a veces son un poco mejor las de fin de noviembre y por ahí en ambientes con arquidoles son mejores hacia mediados de diciembre, pero en principio no veíamos grandes diferencias. Pero sí en temprano, por lo menos en nuestra zona, y esto que les voy a contar capaz que acá pase entre el 25 de septiembre a principio de octubre, las fechas de los primeros 10 días de octubre nos daban los mejores resultados. En promedio no mucho, pero sí bajaba mucho la variabilidad. Y eso está muy relacionado a las condiciones de temperatura en la cual emerge el cultivo. Hay una sincronía en el tamaño de las plantas mucho mayor. Y piensen que, a ver, tenemos casos, lo hemos visto, impactantes de querer pasar el periodo crítico, no pasando la fecha a un maíz tardío, sino de adelantarlo. 2.500 kilos se pierden en plantas desuniformes. Tenés plantas que una se secó casi un mes después que otra que emergió antes.
la verdad eso va a tener muy en cuenta. Es algo que hace un tiempo se viene pregonando esto y hay que considerarlo. La uniformidad en el cultivo de maíz es clave y ustedes lo saben que es bien caro hacerlo, así que por ahí demorar un poquito puede ser conveniente la fecha de siembra. Los híbridos es algo que, esto le traje de algunos ensayos que se venían haciendo, que los chicos de la regional venían haciendo. La verdad es algo que no nos preocupa mucho. Vimos, estos son los rindes máximos de 15 híbridos de maíz. Fíjense, van desde 14.000 kilos a, ¿cuánto hay? 800 kilos menos acá. 800, o sea, el que menos rinde potencialmente rinde casi 13.000 kilos. Por lo tanto, si yo tengo mi rinde objetivo de 11.000, mi híbrido no me lo va a limitar. La limitante está en otro lado, indudablemente. Otra cosa importante sí es la densidad, que lo pusimos acá, regular para cada ambiente híbrido. No todo, cuando me voy a tardío, no todos los híbridos responden de la misma manera a bajar la densidad, y cuando estoy en temprano, tampoco todo, o sea, sembrar 7 plantas y media u 8 plantas no es la receta. Cada híbrido tiene su densidad óptima. Y la verdad que en eso los semilleros tienen muchísima información. ¿Dónde estaba el tema? La nutrición. Fíjense los maíces tempranos. A medida que incrementamos las dosis, incrementamos los rindes, no hay con qué darle esto. Pero ustedes seguramente lo que más difundido está es el modelo de 150 menos X, en ambientes de alta productividad por lo menos, 160 con suerte. Nosotros lo que vimos es que con esto te quedabas corto con 150. Y en maíces tardíos, un lote muy bueno, les digo. Fíjense que tuvo un rinde, de hecho, el testigo sin fertilizar de 9.500 kilos. Le tiramos 130 kilos de urea y 260 kilos de urea. Fíjense cómo fue subiendo el rendimiento. Maíz tardío hay que fertilizarlo también. ¿Está? El fósforo de vuelta, balance recontra negativo. Ya no tan negativo como lo que vemos en soja, porque fíjense que en algunos casos hay positivo, pero siguen siendo negativos. Vamos sumando todo lo cultivo déficit de fósforo. Entonces, a partir de eso también, ¿qué es lo que propusimos? Estábamos viendo y estábamos haciendo ensayos, eso, tecnología ajustada contra la tecnología del productor, donde incrementábamos un poco el nitrógeno. Entonces le propusimos con la mesa técnica al resto de los productores decir, bueno chicos, están sembrando su lote, esto fue el año pasado, su lote de maíz, háganme 2 tiradas con lo que puedan subir el nitrógeno. 15, 30 kilos fue lo que se subió. Solamente eso. Fíjense que le traigo 3 casos. Pero acá pasar de 150 a 180, acá lo mismo, 140 a 160, de 150 a 165. Bueno, y este se fue un poco más, que quiso agregar un poco más, fue hasta 210 kilos disponible. Fíjense, todos los casos son positivos. 1.200 kilos de diferencia por aplicar en promedio 20 a 30 kilos de nitrógeno. Les puedo asegurar, y ustedes lo saben mejor que yo, que 1.200 kilos de maíz pagan 20 a 30 kilos de nitrógeno. El modelo de 150 menos X está agotado. ¿Por qué? A mi entender, por la degradación que hemos tenido de materia orgánica en los suelos. No descubro nada, pero después lo podemos discutir un poco más. Bueno, ¿cuánto falta? ¿5? Estamos al horno. ¿Sí? Bueno. Esto pasar entonces a brechas a nivel de sistema. Ahí traté de contarles medio rápido, casi me quedo sin aire. Algunos de los puntos que fuimos destacando en cada cultivo en los cuales podemos trabajar para mejorar los rendimientos. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes es que nuestro cultivo ese no está aislado del resto del sistema. Lo que haya hecho anteriormente, sea el barbecho o lo que sea, está directamente vinculado a lo que dice. De hecho, lo vimos muy clarito, el antecesor es clave. Elegir, o sea, hacer un cultivo dependiendo del antecesor es clave. Entonces venimos trabajando mucho lo que tiene que ver con la intensificación de cultivos. Están las rotaciones, no sé, acá un ejemplo, pasa de soja, trigo, soja, girasol, esto más del sur, pero básicamente lo que muestra esta curva de acá es la radiación que tenemos disponible todos los años. Cuando hacemos un cultivo estival solamente, fíjense la proporción que cosechamos, muy baja. Ahora, cuando metemos 2 cultivos en el año, uno seguido del otro, este es un caso de trigo, soja, estamos cosechando radiación casi todo el año. O por lo menos eso es lo que creemos que hacemos. Estas son las rotaciones que más difundidas tenemos en la zona, sin lugar a duda. Por suerte ya no tanto, esto lo decíamos más antes, pero esta tuvo mucho éxito en los últimos 10-15 años, lo saben bien ustedes. Esta es la rotación típica de tercios, una de las que más se utiliza, que es maíz, soja, trigo, soja. Bueno, el orden
después lo podemos ver. Esta un poco más intensificada. Maíz, trigo, soja de segunda, maíz de vuelta, sin hacer soja de primera. Y eso que les muestro ahí es el índice de intensificación de la rotación, que no es ni más ni menos que decir cuánto tiempo de ese periodo, de esos 3 años, estuvo ocupado por cultivo vivo el suelo. Si hago monocultura de soja, solamente el 35% del tiempo. O sea que tengo el 65% del tiempo a mi lote parado, que no hace nada. Y está descansando relativamente, ¿no? En realidad no está haciendo nada. Perdón. La mitad cuando tengo la de tercios, un 47. Maíz, trigo, soja de segunda, maíz, casi un 55-60%, dependiendo de los ciclos y demás, cambia un poco del tiempo. Contra una pastura, que piensa una pastura está trabajando el suelo todo el tiempo, salvo por ahí en los periodos. No sé, entonces tenemos mucho tiempo de barbecho que el suelo no está trabajando. ¿Qué pasa con eso? Esto, imagínense, por acá es más cultivos hago por año, o más me arrimo a ese 100%, y fíjense que claramente mientras más tiempo trabaja mi lote, mayor es el rendimiento total. Perdón que no les aclaré eso. Lo que tenemos acá es la suma de los rendimientos de todos los cultivos que se hicieron durante un periodo de 3 años, en los ensayos que estamos haciendo. El caso de la monocultura de soja está bien del otro lado. Algunas cosas que nos interesaron. Esto es hacer un cultivo de cobertura, maíz, un cultivo de cobertura y soja. O sea, cultivo de grano tenemos 2. Tenemos después, siempre le metemos un cultivo de servicio, de cobertura previo. Esto es el efecto de rotar cultivos, lo ven acá. Fíjense la diferencia que hay de productividad. Lo mismo lo pueden ver comparando con esta otra situación, cuando yo paso a maíz, soja, trigo, soja. Comparar esto contra esto es el aporte de los cultivos de cobertura, es algo que nos sorprendió. Acá cosechamos menos cultivos de grano, pero en total cosechamos más granos. O sea, los cultivos de cobertura estaban potenciando a los cultivos de grano. Y realmente la que mejor nos funcionó fue maíz, trigo, soja de segunda y sobre todo en tecnología ajustada. O sea, incorporando más cantidad de insumos, esta es tecnología del productor, tecnología ajustada. Podíamos superar a una rotación más intensa. O nada, igualarla básicamente, ¿no? O sea, hay una combinación ahí. Tenemos que intensificar y también nutrir bien a los cultivos para mejorar la productividad del sistema. ¿Y por qué es interesante? Y acá mostramos algo que siempre le damos mucha bolilla desde APRESID, sobre todo porque tiene que ver con la sustentabilidad del sistema. Esto es cuánto esas rotaciones aportaron de carbono al sistema. Acá está la soja. Te puede aportar unos 500 kilos de carbono al año con mucha suerte. Estas son rotaciones más intensificadas. Mientras más tiempo lo tengo ocupado, mejor es la situación. Esa franja que son las pérdidas que año a año tiene un lote entre 800 a 1200 kilos de carbono por año. Depende del nivel de materia orgánica, de la temperatura, de la humedad, todo. Pero para que tengan una idea de referencia, ¿dónde superamos esos valores? Con rotaciones muy intensificadas, si no, no los alcanzamos. Todas estas situaciones están en saldo negativo con el aporte, con el carbono del suelo. O sea que año a año ese suelo se va degradando. Por lo tanto, año a año voy perdiendo potencial y voy perdiendo rendimiento y plata. Otra cosa, lo puse acá, mejoras en la captura del agua. Más tiempo ocupado, mejora mucho la captura del agua. Y ahora que tenemos el agua en el cuello, nos tenemos que acordar que tener cultivos vivos consumiendo todo el tiempo es muy importante. Pero siempre tengamos presente que también viene una seca a veces y ahí también hay que actuar de otra manera, ¿no? Ahora, una cosa que venimos trabajando bastante es intensificamos. Con cultivo de grano creemos que es lo ideal. ¿Por qué? Porque nos dan una renta, pero ahora no siempre podemos intensificar con cultivos de grano. Y nosotros trabajamos puntualmente en algunas situaciones muy puntuales. La zona de Rawson, la napa freática acá fluctúa siempre acá entre 1,50 m, llueve un poquito, se va a 50 centímetros. La verdad, un riesgo hídrico altísimo, que es un poco lo que muestra esta figura de acá. Tenemos otoños con altísimo riesgo hídrico y primaveras con alto riesgo hídrico, lo cual es muy problemático. Invertir para hacer un trigo en esos ambientes o un cultivo de grano, mucho dinero, es casi una locura. ¿Por qué? Porque, para que se den una idea, este año el 30-40% de la superficie de trigo en los lotes que se eligieron porque estaban más altos, se perdió. Se resembró y se volvió a perder después, en muchos casos. Y otras situaciones,
intentamos maximizar el rendimiento del cultivo de maíz. Y veníamos trabajando en ambientes de medio a bajo potencial. Con esta rotación, salíamos de soja segunda, cuando teníamos maíz tardío, teníamos 5 o 6 meses ahí en el medio. Decíamos, podíamos incorporar algo ahí, porque si no tengo un periodo de barbecho, el suelo inactivo mucho tiempo, un cultivo de cobertura, dijimos. Y lo veníamos probando, y fíjense, estas dos columnas solamente, si quieren. Esto es un maíz tardío, que viene de barbecho, y maíz tardío con un cultivo de cobertura previo. Son 4 campañas, 5 sitios, el promedio de rendimiento 1.700 kilos por encima, el que viene de cultivo de cobertura, que el otro, que el que viene de barbecho. De hecho, alcanzaba los niveles de rendimiento de los tempranos. Esto igual, este año lo padecimos bastante, los problemas para cosechar maíz tardío es otro tema de discusión. Pero también venimos trabajando, y algo que les quiero mostrar medio para ir cerrando, que es en ambientes de alto potencial, donde realmente nosotros tenemos muchos ambientes, donde el maíz tardío no cierra. La verdad que los ambientes de alto potencial, no existe el año casi ni las niñas donde rinda más el tardío que el temprano. En esos casos rinden iguales, ¿no? Sobre todo en alquidoles típicos y demás. Por ahí en los apludoles se puede llegar a cruzar un poco, pero la verdad que la probabilidad de obtener rinde más alto de maíz es con maíz temprano en esos ambientes. Pero ya el periodo de barbecho es mucho más corto, entonces queríamos saber si podíamos meter cultivo de cobertura, y eso es un poco lo que les quería mostrar. Venimos trabajando, fíjense, periodos de 120 días, desde la siembra hasta que secamos el cultivo de cobertura. Venimos trabajando mucho con mezclas, centeno con vicia principalmente, lo que más estamos utilizando, o alguna gramínea con vicia. Centeno puede ser trigo, cebada, dependiendo del ambiente, esto si quieren lo podemos discutir. Y acá le agregamos, el centeno aporta carbono, la vicia nitrógeno, y le agregamos una crucífera, rabanito en este caso. ¿Por qué? Porque un problema que viene teniendo la siembra directa es esos problemas de densificación por el peso de la maquinaria. Bueno, ver si las crucíferas con esas raíces pivotantes tan fuertes que tienen pueden ir rompiendo esas cuestiones. Entonces comparamos estas situaciones y fíjense que en 120 días llegamos a casi 5.000 kilos de materia seca del cultivo de cobertura. Igual cuando pensamos en aporte de carbono, estos 5.000 kilos de materia seca se debe incorporar el 5 a 10% con suerte. Lo importante son las raíces. Eso me afecta el rendimiento de mi maíz. Fíjense, barbecho químico, la mezcla esta, centeno y vicia, y el centeno y rabanito, que la verdad que no fue un gran éxito, pero todos estuvieron por arriba. Esta combinación, que es a la que nosotros apuntábamos, como la que creíamos que cosa, por suerte le acertamos, pero fíjense, está más de 2.000 kilos por encima, en maíz temprano. Esta respuesta la habíamos visto en maíz tardío, como les mostraba hoy, y no pensábamos que la podíamos ver en maíz temprano. La verdad, estamos sorprendidos y nada. Este año vamos por más y ahora mezclamos 9 especies. Los 1.600 kilos son en promedio de las 3 situaciones con cultivo de cobertura contra la de barbecho. Aporta de sustentabilidad, por supuesto. Hoy les hablaba, un maíz es mucho mejor que la soja. Solo de barbecho, un poco más de 700 kilos de aporte de carbono por año. Fíjense con las combinaciones. Si le aporto un cultivo de cobertura, mi saldo, digamos, mi debe y haber con el carbono en el suelo es positivo. Y no nos quedamos ahí, sino que tomamos algunos casos de lotes y comparamos 2 empresas. Una que viene con este manejo bien intensificado, contra empresas que vienen con un comportamiento un poco más light, si se quiere. Fíjense, 2006-2007 comparamos la empresa 1 contra esta empresa 2, ¿no? Rendían medio parecido. Acá la empresa 1 empezó a alquilar estos campos. La otra empresa tiene campo propio. Fueron pasando el tiempo y a partir del 4º o 5º año se empezaron a ver diferencias en los rindes. Y sobre todo, fíjense, este año, 2011-12. ¿Se acuerdan que fue un año bravo? Hubo una niña fuerte ahí. Y luego fíjense las diferencias. 13.000 kilos de diferencia entre una empresa y la otra en los lotes de maíz. Eso en alquidoles. En apludoles, lo mismo. Contra una tercera empresa acá, pero que tiene el mismo manejo que la empresa 2. Venían parecidos, 17.000 kilos de diferencia. Este cristiano hace un manejo... Este cristiano, dije yo. Hace un manejo que... Sí, es cristiano, pero bueno. Hace un manejo que le hace que tiene un año más, un lote más, y un año y medio más, si querés. Porque si estamos hablando con rinde de 9.000 kilos, este es casi 2 años, y este un año y medio.
¿Quieren saber la receta, el secreto? Este intensifica. Maíz, un cultivo de invierno, soja de segunda, esto puede ser trigo o cebada. Y desde hace unos años, vicia maíz y doble cultivo. Los otros, rotación de tercio o soja maíz. Manejan diferente el nitrógeno. Este apunta, yo lo resumí en 180, pero en realidad no maneja un umbral de 180. Lo hace un balance, de acuerdo a lo que apunta el rendimiento, está entre 180 y 200 kilos objetivo. Tiene maíces de 13, 14 mil kilos, casi todos los años. Este 150 menos X en el planteo, modelo de suficiencia. En fósforo lo mismo. Este tiene un planteo de reposición y enriquecimiento de estas dos empresas de suficiencia. Este tomó los campos con 11 ppm y los tiene casi en 20 ahora. Los otros al revés, estaban en 20 ahora están casi en 11. Lo mismo con los datos de ellos, ¿no? Y lo más raro de todo que este alquila, y esto, el que está chocho es el dueño del campo de este. Pero está chocho por otra cosa, porque se la jugó por el planteo que le dijo este productor, y en su momento le pagaban menos lo que iba a porcentaje, entonces ganaba menos. Pero con el tiempo vieron bien la diferencia. Porque esto también se lo ven en trigo, se ven en la soja de segunda, en todo. Y ni les cuento que le mejoró el campo. Así que fíjense, es básicamente intensificación y el manejo nutricional, las dos diferencias grandes que tiene. Y el resultado económico de intensificar con estos cultivos de cobertura, y que también tiene un poco que ver con eso que vimos recién, porque no solamente nos quedemos en lo que tiene que ver con la intensificación y la nutrición. Hacer un cultivo de cobertura es relativamente caro, sobre todo cuando metemos estas especies un poco más raras, son carísimas las semillas. Por lo menos por ahora espero que se difunda un poco más todo y bajen un poco los precios. Pero póngale $150 en promedio. Y si ustedes lo ven como un gasto, les digo que no. O sea, eso es verlo muy a corto plazo, es para los cortos de vista, es decir, ¿no? Les muestro un ejemplo donde se empieza a reducir los costos. Esto es un maíz temprano, lo mostramos, si alguno tuvo la suerte de venir a la... Bueno, la suerte digo yo. No tuvo la suerte porque estaba yo, pero... si vino la jornada a campo que hicimos en fin de febrero, marzo, ya no me acuerdo cuándo, de este año, lo mostramos ahí. Y estaban las franjas estas hechas. Maíz temprano con barbecho químico tenía todas estas aplicaciones. Un glifo, Madicam, atracina, después adengo y atracina y un glifo de vuelta. Que venía de cultivo de cobertura, tuvo un glifo cuando se cosechó, o sea, previo a la siembra. Un glifo para quemarlo y nada más. Ni residual, ni nada más. Y cuando terminaron los ciclos de los dos, el de abajo estaba mucho más limpio que el de arriba. La cobertura, básicamente. Diferencia de eso, estos números los sacó Martín Marcetti de REM en su momento, $75 por hectárea de herbicida solamente cerró. Y estos campos no tienen ninguna de esas malezas problema. La única que puede aparecer de vez en cuando es rama negra y demás. Nos dio 30 kilos más de nitrógeno, lo medimos. Esa vicia nos fijó al maíz. Más o menos saqué la cuenta, no sé cuánto está ahora, pero era alrededor de $20-25. Les mostré esto, 1.600 kilos de diferencia. Y en el caso extremo eran 2.000 y algo. Son otros $240. Si van sumando, creo que ya pagamos el costo del cultivo de cobertura. Hay que mirar el sistema más completo. Ni les cuento esto que no sabemos cuánto sale, pero José por ahí que anda por ahí con el tema de certificar y demás tendrá mejor idea, pero aportar carbono, sabemos que si vamos mejorando el carbono del suelo, nuestros rindes van a ir mejorando. Y si lo mantenemos estable, por lo menos sabemos que no van a empeorar en el tiempo. El impacto ambiental es mucho menor. Y si ustedes están bien al tanto, como todos los que estamos en el medio, la discusión que hay con los ambientalistas y demás, y esto a futuro creemos que se puede llegar a cuantificar. Y algo que se está trabajando en otros lugares, y nosotros estamos tratando de empezar ahora, es si pagamos su cultivo de cobertura, lo mezclamos con ganadería. Si le hacemos que sea alguna comida, no muy intensa por ahí para el pisoteo y demás, pero con un nivel de producción no muy alocado, de 60 kilos, son otros $110. Si sumamos todo eso, a ver, pasa a ser diferente a verlo como un costo. Parece ser una inversión interesante. Perdón, entonces volviendo a lo del inicio, a nivel de cultivo individual, 10 a 25% de mejora tenemos dependiendo del cultivo. Vimos que cuestiones, mucho tiene que ver con la rotación, o sea, con el antecesor, la nutrición sobre todo. ¿Y cómo achicar la brecha? Nosotros estamos convencidos que
que pensar en el sistema completo, no en los cultivos individuales. Como decimos acá, trabajando en el corto plazo y pensando en el mediano a largo plazo, si no, no lo podemos hacer. Por más que sea campo rentado, lo pudimos ver que puede funcionar. ¿Qué herramientas? Intensificación de cultivo, como les mostré, nutrir el sistema y no fertilizar el cultivo. Tenemos que pensar a largo plazo. Nutrir el sistema quiere decir porque yo puedo fertilizar con plantas. Yo, ahí les mostré, 30, 40 kilos me ahorro con una vicia. Maíz tardío que viene de vicia, no necesitas fertilizar casi. Los chicos de Pergamino lo vienen mostrando hace rato, esos resultados. Y bueno, esto, realizando la sintonía fina en el manejo agronómico, por ahí algunos de los detalles que estamos viendo, ¿no? Ir actualizándose en variedades, fechas de siembra, densidad y demás. Bueno, espero que les haya interesado y nada, charlamos un rato más. Muy bien.